Hola, soy Mario Mancera. Bienvenidos nuevamente al canal Mario Scoff. Hoy vamos a hablar de la prevención que debemos tener frente al COVID-19 después de la cuarentena. Entonces ahora, después de esta fase de cuarentena, vamos a reiniciar labores en nuestros lugares de trabajo. Entonces debemos seguir unos protocolos de bioseguridad. El origen del COVID-19, como todos sabemos, fue en la China. Ese es el lugar de origen. El origen real del COVID como tal no está aún bien determinado, pero se originó en la China, empezó de una manera local, se fue extendiendo y se convirtió en una pandemia que nos está afectando a todos. Este periodo de cuarentena ha servido para que se hagan ajustes, para que esa curva que iba vertiginosamente hacia arriba se aplane. Y por esa razón, dado que se ha aplanado, se pueden reiniciar nuevamente las actividades laborales. Pero eso exige ¿qué? Eso exige que sigamos los protocolos de bioseguridad que se están determinando. Si no seguimos esos protocolos de seguridad adecuadamente y esa curva que hoy en día es plana vuelve a subir, entonces vamos a tener que volver a la cuarentena. Los sistemas de gestión en seguridad y salud en el trabajo deben velar por la salud física, mental y social de los trabajadores, por el bienestar de los trabajadores. Es por ese motivo que los sistemas de gestión en seguridad y salud en el trabajo deben estar en todo momento alineados con la legislación en este sentido. En este sentido, en Colombia, la legislación está dada por la resolución 666 de 2020, emitida por el Ministerio de Salud y la Protección Social. Podemos también acudir a recomendaciones dadas por instituciones como NIOSH y como la OSHA. El COVID-19 ha sido bautizado como SARS-CoV-2. ¿Y quién lo bautizó? Lo bautizó el Comité Internacional de Taxonomía de Virus, que es el encargado de dar nombre a los virus. Y ese nombre de SARS es por sus siglas en inglés, Severe Acute Respiratory Syndrome. El primer lugar donde se presenta un fallecimiento debido al COVID-19 es en Wuhan, China, el 31 de diciembre de 2019. En Colombia, el primer fallecimiento asociado al COVID-19 se presenta el 16 de marzo de 2020. Algo importante que tenemos que tener en cuenta es que fin de cuarentena no es sinónimo de fin de pandemia, así como COVID-19 no es sinónimo de muerte. Siempre debemos tener la calma, aún ante los síntomas, ya que sabemos que los síntomas no son exclusivos del COVID-19. Vamos a ver las formas de transmisión, vamos a ver los síntomas que hay, vamos a ver los grados de riesgo dados por la OCHA específicamente para COVID-19 y vamos a ver algunas medidas de control. Dentro de esas medidas de control hay unas que son generales, que las debemos tener todos, y hay otras que ya son específicas dependiendo la actividad económica de la empresa o las labores que se estén realizando. Dentro de las formas de transmisión, entonces tenemos las microgotitas y el contacto. ¿Qué son las microgotitas? Entonces nosotros al hablar, al toser, al estornudar, emitimos un aerosol con gotitas que contienen el virus. Entonces, cuando nosotros tosemos libremente, cuando estornudamos libremente, es decir, sin ninguna protección, esas gotitas pueden alcanzar 2 metros de distancia. El virus no vuela, el virus no se mantiene en suspensión en el aire.
sino en esas microgotitas. Entonces, tenemos que tener prevención hacia eso. Entonces, esa transmisión entonces puede ser vía nasal, vía bucal y también vía ocular. El contacto, entonces se puede presentar un contacto directo, un contacto indirecto. El contacto directo está referido a transfusiones, traspasos de sangre, de fluidos en forma directa. Y el contacto indirecto se refiere a que cuando nosotros, por ejemplo, estornudamos, tosemos, ¿sí? Esas microgotitas que están en suspensión por un periodo corto, más o menos un minuto, pues caen a la superficie. ¿A qué superficie? Pues al piso, a los zapatos, a las mesas, a las sillas, a las barandas, a las manijas, a muchas cosas que nosotros normalmente tocamos con las manos. Entonces, cuando nosotros tocamos con la mano uno de esos elementos, pues hemos adquirido tenemos el virus en la mano. En este momento yo ya me lavé las manos con agua y jabón siguiendo los protocolos, pero normalmente entonces nosotros tocamos algo y fácilmente nos tocamos la cara, fácilmente nos hacemos así, nos rascamos, hacemos así, diferentes cosas. Es muy fácil llevar las manos a la cara. Digamos que dentro de los protocolos está que antes de tocarse la cara se lave uno las manos. Ese es un protocolo que me parece no tan adecuado en el sentido que es muy difícil llevarlo a cabo, al menos por todas las personas. Nosotros si estamos haciendo una actividad, estamos concentrados en la actividad. Si a mí me pica acá, yo hago así, o así, y me voy a tocar la cara. Vamos a ver ahorita en los controles que tenemos controles para evitar que nos toquemos la cara. Entonces, eso sería la forma de transmisión. Microgotitas y contacto directo o indirecto. Ahora bien, esas microgotitas, les decía, normalmente caen en un minuto. Así yo estoy en la calle, estornudé, tosí, o alguien más lo hizo, y hay un viento, pues probablemente esas microgotitas van a alcanzar más de los 2 metros, ¿sí? De los que estamos hablando que tendría el alcance de un estornudo o al toser normalmente. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas que se pueden presentar son varios. Hay unos síntomas iniciales a los que hay que ponerles cuidado. Y es cuando tenemos fiebre, tos seca y cansancio. Entonces ya debemos avisar, debemos acudir a una institución médica. Ahorita está el Corona APP que nos permite, es un programa que nosotros instalamos en el teléfono y de ahí nos pueden hacer seguimiento. Incluimos a las personas con las cuales vivimos y ahí se hace un seguimiento para que la comunidad científica y quienes están dirigiendo el comportamiento que debemos tener frente al coronavirus, pues tomen mejores decisiones. Entonces, es muy importante eso. Fiebre, tos seca y cansancio. Hay otros síntomas, como dolor de cabeza, como pérdida del olfato, del sentido del gusto, diarrea, que también se asocian con el COVID-19. Y a estas síntomas que les voy a decir a continuación, debemos ponerles mucha más atención porque ya son alarmas graves, ¿sí? La tos, la fiebre, el cansancio es algo inicial a lo que obviamente hay que ponerle atención. Pero si hemos llegado a estos síntomas que les voy a decir ahora, ya estamos o podemos estar en una situación grave, en un estado avanzado del COVID-19. Entonces ya vamos a tener dificultad respiratoria, vamos a tener
dolor y presión en el pecho, incapacidad para hablar, incapacidad para movernos. Entonces, ante los primeros síntomas, debemos ya pedir ayuda. Dentro de las medidas de control básicas, entonces hay unas medidas de control básicas y hay otras medidas de control, acorde con la actividad, como ya les había dicho. Entonces, las medidas de control básicas, ¿cuáles son? Lavado de manos, distanciamiento social y el uso de la mascarilla o el tapabocas. El lavado de manos, ¿cómo se debe hacer? Entonces, es importante que para todo esto tengamos sistemas de apertura, es decir, del paso del agua, del jabón, que no implique tocar, ¿sí? Sino que tengamos un sistema de pedal, un sistema de botones que se accionan por la presencia. Simplemente acercando la mano se activa el mecanismo o el sistema que nos va a suministrar el agua o nos va a suministrar el jabón. Y normalmente, ¿sí?, lo que sí tenemos que asegurar es que el jabón llega a todas las partes de la mano. Entonces tenemos suavemente, como lo hacemos normalmente. Hacemos así, los dedos, y debemos permitir que el jabón accione, que el jabón tenga su acción durante 20 segundos a 30 segundos. Podemos incluso lavarnos parte del antebrazo, ¿sí? Y luego nos vamos a jugar y nos vamos a secar con una toalla desechable, una toalla de papel. Y esta va a una caneca que tenga pedal, que dentro de la caneca haya una bolsa, y ahí vamos a colocar ese residuo. Ese es el lavado de manos. Es importante, me parece a mí también, lavarse la cara en algunas situaciones. El distanciamiento social, entonces, se ha determinado en 2 metros. En 2 metros, probablemente porque es el alcance que puede tener una persona al toser, al estornudar. Entonces, ese distanciamiento está en 2 metros. Tenemos que saber calcular esa distancia para mantenerla. Por ejemplo, en mi caso, yo sé que si doy 2 pasos largos, esos son 2 metros. Entonces, tengamos en cuenta ese parámetro para que podamos estar a 2 metros de las personas. Ese distanciamiento podríamos acortarlo. Podríamos acortarlo ¿cómo? Mediante barreras. Por ejemplo, en el caso de los cajeros, en los supermercados. Entonces se colocan barreras acrílicas que evitan ese contacto. No tocar las cosas. Me meto un poco en los controles que no hemos entrado, pero es pertinente. Cuando nosotros tosemos, hablamos frente a esa barrera que hay con el cajero, pues todo el mundo probablemente también lo haga. Entonces, no toquemos esas barreras y no toquemos en general nada que no tengamos que tocar. Es algo básico, ¿sí? Ese distanciamiento lo podemos acortar también con el uso de mascarillas. Hay personas que están a veces atendiendo o permitiendo el ingreso de las personas a un centro comercial, a un almacén, y utilizan careta de acetato. Esa careta de acetato va a permitir que la persona pues esté protegida y por otro lado que no se toque la cara con las manos, ¿sí? Entonces si yo tengo la careta, esto es un simple acetato, ¿sí? No tiene que ser certificada, es simplemente una barrera física. Entonces yo me la coloco y al colocármela estoy evitando tocarme la cara. Entonces yo estoy haciendo un trabajo, estoy escribiendo, lo que sea, me pico la nariz y tengo esa barrera física. Me voy a rascar, tengo esa barrera física. Entonces me va a servir la careta de acetato para no tocarme la cara, sobre todo para no tocarme la cara. Ahora, si yo estornudo,
también es una barrera. Si yo toso, es una barrera, ¿sí? Entonces, es un elemento que sirve. Bien, el uso de la mascarilla es otro aspecto importante, pero para el uso de la mascarilla tenemos que tener en cuenta varias cosas. ¿Qué actividad estamos haciendo? Voy a explicar esto primero y después explico el grado de riesgo. Nosotros tenemos que usar la mascarilla acorde con el grado de riesgo. Cuando miramos el grado de riesgo, relaciono las dos cosas. Entonces, cuando nosotros trabajamos en hospitales, cuando yo soy un médico y hago cirugías, estoy en un lugar estéril, pero en un lugar donde podría haber proyección de fluidos, necesito un tipo de máscara. Cuando estoy en el hospital atendiendo pacientes, pero sin un contacto completamente directo, necesito otro tipo de máscara. Cuando estoy haciendo actividades normales, como ir de compras al supermercado, como ir a la escuela, como ir al colegio, necesito otro tipo de máscara. Entonces se han definido por norma, ya en la legislación que les decía 666, la resolución 666 de 2020 del Ministerio de Salud y la Protección Social, hablan de tres tipos de máscara. La máscara quirúrgica, ¿sí? Las máscaras de alta eficiencia, N95 o FFP2 y los tapabocas. Dentro de los tapabocas normales hablamos de tapabocas desechables y reutilizables. Se ha definido que el N95 sirve para retener bacterias y virus. Y eso ha sido corroborado por la NIOSH. Entonces, la NIOSH certifica, entre otras muchas cosas que hace, equipos de protección personal. Si cumplen con unas normas, la NIOSH certifica que ese equipo cumple con esas normas, con esos protocolos y se puede certificar. Entonces, ese N95, ese mascarilla quirúrgica, hay que reservarlas para los sitios de mayor riesgo, es decir, los hospitales, las morgues, los laboratorios, ¿sí? Los laboratorios pues que tienen el contacto con el virus, que están desarrollando las vacunas. Entonces, en ese caso, hay que reservarlas para ellos. Debemos abstenernos de comprarlas y tener nosotros, si no estamos en ese riesgo, los tapabocas normales. Entonces, la mascarilla quirúrgica, entonces, está para trabajo hospitalario, principalmente para salas de cirugías que son estériles, pero que puede haber proyección de fluidos biológicos. Estas mascarillas les puede caer incluso el fluido sobre la mascarilla, están diseñadas para retener las bacterias y los virus. El N95 va a retener, pero no está diseñado para que le caiga el fluido como tal en forma directa, ¿sí? Es decir, una proyección de fluido, una proyección directa de sangre. Si eso ocurriera, pues habría que cambiarlo, habría que reemplazarlo. Entonces, es muy importante tener en cuenta eso. La mascarilla, ¿cómo la debemos usar? Entonces, aquí tengo una mascarilla, siempre mantenerla en la bolsa. Si la voy a transportar en un bolso, en una maleta, siempre en la bolsa. Y simplemente antes de colocármela, debo lavarme las manos. O sea, con la lavada de las manos hay que saber muy bien en qué momentos. La legislación dice hay que lavarse las manos cada 3 horas, mínimo cada 3 horas, ¿sí? Pero yo diría que hay que lavárselas cada vez que se necesite lavárselas. Entonces, antes de comer, después de comer, antes de ir al baño, después de ir al baño, antes de colocarse la mascarilla, después de colocarse la mascarilla. ¿Sí? Ejemplos, hay muchas más situaciones.
Entonces, siempre la bolsita la vamos a sacar. Se aconseja por los elásticos. Desde acá podemos ver cuál es el derecho. El elástico siempre, digamos, esta parte es la parte interna, ¿sí? Acá obviamente es la parte externa, donde el elástico no se ve, ¿sí? Entonces vamos a sacarla de ahí. Y acá vemos que tiene una banda metálica para ajustar a la nariz. Entonces simplemente este tipo de tapabocas, lo cogemos de las bandas, me lo voy a colocar, lo voy a ajustar y listo. Cuando me lo voy a retirar, lo retiro de la misma manera y lo voy a botar, ¿sí? Aconsejan doblarlo al revés. Entonces hagamos el ejercicio. Muy sencillo, pero hagámoslo. Lo casi por detrás de las orejas, ajusto la mascarilla, tengo las manos limpias, entonces no hay ningún problema. Y ahí me ha sellado. Esta mascarilla está sellando muy bien, está sellando bien, incluso en partes que a veces otras no sellan. Estas mascarillas no son certificadas, no hay una evidencia concreta de su retención, pero sirve, ¿sí? Y son medidas que se hacen al tiempo. No es que yo uso la mascarilla y no me lavo las manos, no es que yo uso la mascarilla y no uso la careta o lo contrario, ¿sí? Para la careta no hay que utilizarla todo el tiempo, sino en ciertas situaciones. Si yo salgo a la calle, si voy al supermercado, es aconsejable utilizarla, ¿sí? Bien, esto sería esta mascarilla de uso normal, desechable, ¿sí? Y cuando me la retiro, pues de la misma manera, tomo los elásticos y la tengo acá. ¿Qué pasa si yo voy nuevamente a utilizarla? Me la pude poner un momento, voy a tomar onces, ¿sí? Entonces la vuelvo a guardar en la bolsa, ¿sí? Es conveniente tener una bolsita de cierre Ziploc para, digamos, esto viene muy apenas para meterla, ya se dificulta un poco meterla, pero se puede meter, ¿sí? Entonces, esa sería la forma. Si ya la voy a desechar, ahora, no dejarla por ahí, siempre en la bolsa. O sea, no la puedo dejar sobre una superficie. ¿Por qué? Porque o se me puede contaminar la mascarilla, o si yo tengo el virus, puedo contaminar la superficie. Entonces, yo puedo tener el virus sin saberlo. El virus tiene un periodo antes de presentar síntomas. Puede ser 4 días, 5 días, 14 días. Incluso hay personas que han tenido COVID-19 y no han presentado síntomas. Entonces, es muy importante tener todo eso en cuenta al momento de usar el tapabocas. Voy a mostrarles simplemente la forma de colocar. Este no es un N95. Por obvias razones no tengo un N95 como tal, pero es un tapabocas que tiene más o menos la forma, algunas características en cuanto a la forma similares. Es un tapabocas que nos sirve, este nos serviría para riesgo medio y bajo, ¿sí? Entonces ya vamos a ver esos riesgos. Igual que el otro tapabocas azul que les acabo de mostrar. Entonces, ¿cómo se coloca este tapabocas? Sería la forma correcta de colocarse el quirúrgico o el N95 de alta eficiencia. Entonces, meto la mano por la banda de abajo. Tomo el tapabocas, tengo la mano limpia, ¿sí? Estos tapabocas son más fuertecitos que este, entonces quedan mejor colocados. Y esta banda acá. Me coloco el tapabocas en la cara, lo voy a colocar, paso la primera banda, la banda que está arriba, la banda superior, la paso que me quede sobre las orejas. Y finalmente paso la banda inferior que me quede más o menos pues debajo de las orejas. Y lo ajusto. Esa es la forma correcta.
y ya lo ajustamos. Y ya me quedó el tapabocas. Si tuviera que usar la careta de acetato, pues la utilizo también. Y listo. Bien. Esta mascarilla, ¿cómo me la retiro? De igual manera, ¿sí? Esta mascarilla, si fuera N95, no lo es, pero si fuera, la puedo utilizar hasta 8 horas al día. Es decir, hay que cambiarla en todos los turnos de trabajo, al menos una vez, ¿sí? Es decir, para cada turno una mascarilla. Si se requiere más veces, pues tocaría más veces. Para retirármela, entonces, la banda de atrás y la banda inferior, ambas están atrás. La banda inferior y la banda superior. Lo retiro. Y lo voy a depositar en la canica con pedal, que tiene una bolsa por dentro, que está destinada para este fin. ¿Sí? Muy bien. El uso de guantes. El uso de guantes no se aconseja. Es decir, no se aconseja para el normal de las personas. Se aconseja que sea utilizado como se vienen utilizando. Es decir, cuando voy a estar en contacto con residuos, cuando voy a hacer las personas que hacen el aseo. Hay guantes que son reutilizables y hay guantes que son desechables. Entonces eso hay que tenerlo claro. Hay que escoger el guante apropiadamente para la actividad que estamos realizando. Hay guantes de nitrilo de 0,4 milímetros, hay guantes de nitrilo de 0,7 milímetros. Unos, los 0,4, son para salpicaduras. Los que son de 0,7 milímetros ya permiten el contacto directo con la sustancia química, porque son para químicos. En este caso sería para biológicos, pero hay que seguir las mismas recomendaciones de guantes que normalmente seguimos. ¿Sí? Bien, entonces eso con relación a al lavado de manos, al distanciamiento social y al uso de mascarillas. Hay otra cosa que es la limpieza de superficies. Entonces esa ya la voy a explicar en un momento, pero como les dije, iba a explicar el grado de riesgo primero. Entonces, el grado de riesgo, OSHA ha determinado una pirámide, ¿sí? Que en la punta está el riesgo muy alto, alto, medio y bajo, ¿sí? En esa pirámide. Alto, medio, perdón, muy alto, el primero es muy alto, sigue alto, medio y bajo. La mascarilla, el tipo de mascarilla que les había dicho. Entonces, para riesgo muy alto y alto, utilizamos la quirúrgica o la N95 o de alta eficiencia, ¿sí? Esa es la idea. Y para riesgo medio y bajo, utilizamos el tapabocas desechable o el reutilizable. El reutilizable no les hablé, pero el reutilizable es el de tela, el que se puede lavar, ¿sí? Hay otra cosa importante también, cuando hablamos de N95 y que la línea N95 nos sirve para, digamos, para retener bacterias y virus en digamos, cualquier tapabocas con esa referencia. Entonces es importante también tener en cuenta qué es esa N y qué es ese 95. Ese 95 se refiere a la capacidad del protector, a la eficiencia del protector. Entonces me dice, retiene el 95% de las partículas que tienen el tamaño para el cual fue diseñado ese protector. Y el N, en este caso, me está indicando que no es para atmósferas que contengan aerosoles aceitosos, ¿sí? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Ese N95 también podría decir R95, P95. Si dijera R95, quiere decir esa R
quiere decir que en la atmósfera puede haber aerosoles aceitosos presentes. Y el P quiere decir que puede haber aerosoles aceitosos en mayor cantidad que en el R. Entonces ahí digamos que ya tenemos que hablar con cada proveedor de los elementos de protección personal para definir esas características. Muy bien, entonces en la pirámide, arriba, muy alto, ¿es para qué? Para personas que tienen procedimientos en contacto con el virus, procedimientos que pueden implicar la manipulación del virus, que pueden implicar la proyección del virus. Entonces por eso decíamos en salas de cirugía, en laboratorios, en morgues, ¿sí? El alto es para personal también médico de apoyo, en las morgues también, ¿verdad? Que tenemos un contacto, por ejemplo, con pacientes que tienen coronavirus, pero no estamos haciendo procesos médicos, procesos que impliquen el riesgo biológico directo. El medio es ya para lugares de afluencia masiva, por ejemplo, cuando vamos al supermercado, cuando vamos a una tienda, cuando estamos en el transporte público. ¿Sí? En el transporte público, por ejemplo, yo pensaría que además de la mascarilla, de la tapabocas, sería importante tener la máscara sí, de acetato. El riesgo medio entonces es para esos casos. Hay afluencia masiva cuando vamos al trabajo, en fin, para esos casos. Y el riesgo bajo es ya cuando nosotros estamos compartiendo con personas. Cuando les dije, cuando vamos al trabajo en el medio, pues estamos hablando de las personas que atienden en esos lugares de afluencia masiva, ¿sí? Pero que hay un control para la entrada de las personas y no van a estar todas las personas al tiempo, ¿sí? En el bajo es cuando nosotros vamos, por ejemplo, al trabajo en forma normal, ¿sí? Entonces, estamos compartiendo con compañeros de trabajo que podrían tener el COVID-19, podrían no tenerlo, pero que estamos manteniendo unas medidas de distanciamiento apropiadas. Entonces, ese es un riesgo bajo. Cuando hablamos de la limpieza de superficies, normalmente esa limpieza de superficies se hace ¿con qué? Con hipoclorito de sodio, pero también con alcohol etílico o etanol, alcohol metílico o metanol. Con menor proporción pues, también se hace con agua oxigenada, peróxido de hidrógeno, que es lo mismo, ¿sí? El hipoclorito de sodio se utiliza al 0,1%. El alcohol etílico o el alcohol metílico en una concentración entre 62 y 71% para que sea efectivo. Y el agua oxigenada en un 0,5%. Ahora es importante que esa aplicación sea normal, es decir, no sea excesiva, sino normal. Se va a limpiar una superficie, se aplica el químico, se limpia con un trapo limpio, ¿sí? Pero hay que permitir al menos un minuto para que pueda esta sustancia química combatir el virus. ¿Qué debemos tener en cuenta entonces? No sobrepasarnos del uso de estas sustancias, porque podríamos entonces entrar a superar los valores límites permisibles. ¿Qué efectos tiene el hipoclorito de sodio, por ejemplo? O sea, tanto el hipoclorito de sodio como los alcoholes y el agua oxigenada, todos irritan las vías respiratorias, todos irritan la piel, todos irritan a nivel ocular. Entonces, eso es un factor común. Adicionalmente, ¿qué puede ocurrir? El hipoclorito de sodio también puede generar edema pulmonar, ¿sí? El alcohol etílico está clasificado con una notación A3
que quiere decir que es cancerígeno en animales. No hay evidencia en humanos, pero es cancerígeno en animales. Y de igual manera, el peróxido de hidrógeno tiene la misma anotación A3, que nos indica, como ya les dije, que es cancerígeno en animales. Entonces, por ese motivo no podemos superar los valores límites permisibles. Los valores límites permisibles, ¿qué son? Son concentraciones máximas a las cuales un trabajador puede estar expuesto en un momento dado. Entonces, el TWA se refiere a que un trabajador puede estar expuesto a esa concentración durante 8 horas al día, 40 horas a la semana. El valor STIL nos indica que puede estar expuesto a esa sustancia durante 15 minutos, que se pueden repetir 4 veces al día, pero que entre una exposición y la otra debe haber mínimo 1 hora de descanso. 1 hora de descanso referido a qué? A que no esté expuesto a ningún químico. Debe estar en un ambiente limpio. Bien, entonces eso es importante saberlo. El TWA del hipoclorito de sodio es 0,1 partes por millón. El valor STIL es 0,4 partes por millón. El peso molecular es 71 gramos mol. ¿Sí? Lo tenemos que utilizar al 0,1% para que sea efectivo como desinfectante del virus. Y ya veíamos los efectos de irritación y edema pulmonar. El alcohol etílico, por su parte, no presenta registro de TWA. Estos datos son tomados de los TLBs y BEIs de la ACGIH, es decir, los valores límites permisibles y exposición biológica de la ACGIH. Entonces les decía, ese alcohol etílico no presenta TWA, el STIL es de 1000 partes por millón, un peso molecular de 46 gramos mol, una concentración para que sea efectivo entre el 62 y el 71%, es irritante y cancerígeno en animales. El alcohol metílico, TWA 200 partes por millón, STIL 250 partes por millón, peso molecular 32 gramos mol, la concentración para que sea efectivo como desinfectante entre 62 y 71%, es irritante y puede ocasionar daño ocular. El peróxido de hidrógeno o agua oxigenada presenta un TWA de 1 parte por millón, no está determinado el STIL, un peso molecular de 34 gramos mol, una concentración para que sea efectivo como desinfectante de 0,5% y es irritante y cancerígeno en animales, sin evidencias en humanos. Entonces es importante saber eso. ¿Por qué he dicho el peso molecular? Porque el peso molecular nos da una idea de la densidad. Es decir, si el peso molecular de las sustancias que les di es más pesado que el aire, que en este caso todas son más pesadas que el aire, porque el aire pesa 28,84 gramos mol, una molécula de aire. Entonces, todas estas sustancias, los vapores de todas estas sustancias tienden a ocupar las partes bajas del lugar donde estemos. Bien, para que sepamos cómo calcular la concentración, yo tengo hipoclorito de sodio a una concentración dada. Bueno, el alcohol se viene generalmente a 70%, entonces no tendríamos que hacer ningún procedimiento, sino simplemente aplicarlo. Pero el agua oxigenada o el hipoclorito pueden venir a concentraciones diferentes. Entonces, para yo llevarlo a la concentración que me piden, debo aplicar la fórmula de concentración 1 por volumen 1 es igual a la concentración 2 por el volumen 2. Tengo que tener en cuenta esa concentración que me dan como es, si es volumen a volumen, peso a volumen, etc., para hacer los ajustes necesarios y aplicar adecuadamente la fórmula. Veamos ahora los controles. Entonces ya hablamos inicialmente del control de lavado de manos, distanciamiento social, uso de tapabocas, limpieza de superficies, uso de careta de acetato. Hay otros controles adicionales como son
la capacitación. Espero con esta capacitación estar dando un aporte en este sentido al control, a la prevención de la transmisión del COVID-19. Es importante también tener registros de temperatura a las entradas a los lugares de trabajo. Si la temperatura es de 38 grados centígrados o más, no debemos permitir el acceso de esas personas o personas que tengan los síntomas que ya hemos mencionado. El trabajo en casa, hay que promover el trabajo en casa, el trabajo virtual, las reuniones virtuales, los hábitos respiratorios, si voy a estornudar, si voy a toser, hacerlo sobre el codo o utilizar un Kleenex y botarlo inmediatamente. Después de botar ese Kleenex, ¿qué debo hacer? Lavarme las manos. ¿Sí? Bien. Otra cosa es la presión negativa, que hay que tener cuidado porque hay procesos que requieren presión positiva. Hay muchos procesos en farmacéuticas que requieren presión positiva para no contaminar los medicamentos. Entonces la presión positiva evita que el aire ingrese al sitio de trabajo. Entonces, si se abre una puerta, la presión positiva es tal que sale aire y no entra aire. Por acá necesitaríamos lo contrario, necesitaríamos presión negativa. Entonces habría que hacer ajustes, probablemente en los pasillos, haciendo cámaras para esto, pero ya cada caso hay que mirarlo específicamente. Filtros de alta eficiencia, ¿en dónde? En los sistemas de ventilación, en los sistemas de aire acondicionado. Entonces, esos filtros de alta eficiencia pues, nos van a retener el virus. Hay que seguir unos protocolos, hay que establecer la forma correcta de instalarlos, de retirarlos, de hacer el mantenimiento, etc. Los botones o mecanismos de acción por presencia. Es decir, no tenemos el contacto, sino simplemente por presencia se va a accionar un sistema de suministro de agua, un sistema de suministro de jabón, el ascensor, etc. Es decir, esto tiene una gran cantidad de ventajas y de aplicaciones. Los turnos de trabajo, flexibilizar los horarios, establecer el número máximo de personas que pueden estar dentro de un sitio de trabajo. Ya en la resolución 2400 del 79 se explicaba o se determinaba que el área mínima que debería haber por trabajador era de 2 metros cuadrados, ¿sí? Y que el volumen de aire debía ser mínimo de 11.5 metros cúbicos por trabajador. Entonces, si eso lo viniéramos cumpliendo, pues ahorita no tendríamos problema. Es importante también habilitar ventanas de atención en ciertos almacenes para atender por esa ventana. Podemos tener también una barrera, ¿sí? Y que podamos pasar los objetos o las mercancías y recibir el dinero por algún sitio. Cuando se manipula dinero, vale la pena recordarlo, ahí sí utilizamos guantes, ¿sí? Pero como les decía, eso lo seguimos haciendo como lo veníamos haciendo, el uso de guantes para las diferentes actividades. Señalizar. Entonces, por ejemplo, en una fila de acceso a un centro comercial, a algún sitio de afluencia masiva, entonces vamos a tener líneas cada 2 metros para que podamos ubicarnos adecuadamente mientras esperamos el acceso. Y cuando estamos ya en el sitio, pues hay que procurar mantener esos 2 metros de distancia entre una persona y otra. Esperar a que una persona haga su compra, luego si vamos ambos a mirar la misma parte en la misma estantería y ya hay una persona ahí, pues esperar a que esa persona tome lo que va a tomar. Es importante también no tocar innecesariamente las cosas, ¿sí? Entonces lo que no tenemos que tocarlo, pues no lo toquemos. Establecer pues las barreras físicas que ya habíamos hablado, inscribirse en el CORON APP que va a permitir que las
instituciones que están dedicadas, la comunidad científica, quienes toman las decisiones para tomar medidas preventivas frente al coronavirus, tengan toda la información posible y puedan tomar así las mejores decisiones. Entonces yo espero que con este video los haya motivado para que sigamos los procedimientos, los protocolos de bioseguridad y no tengamos que repetir la cuarentena. Nos vemos entonces en el próximo video.